Buenas noches, Dios les bendiga a todos en esta hora. El día de hoy estamos aquí, como decía nuestro hermano. Me acompaña el hermano Pablo Cruz Pascual. Él también es mi primo y es hermano en el Señor. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, su capítulo número 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Aleluya. Vamos a leer la escritura y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A ver otra vez. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oramos al Señor. Padre, hemos leído tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es poderosa. Esta noche te rogamos nos enseñes, suplicamos nos guíes, nos ponemos en tus manos para que usted edifique nuestras vidas, para que usted alumbre el entendimiento de cada uno de tus hijos, ya que vamos a estudiar tu palabra. Te ruego que el evangelio de la gloria de Cristo nos alumbre a cada uno en el entendimiento. En el nombre de Jesús sea tu bendición sobre tu pueblo. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Saludamos a los radioescuchas de la Radio Nisi, Tres Zapotes. Dios les bendiga. Enviamos un cordial saludo desde aquí, allí en la frecuencia de Radio Nisi. Dios les bendiga. Bueno, también por allí, hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema, las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. ¿Qué significa la palabra consecuencia? La palabra consecuencia es el efecto de algo que se realiza y que trae como resultado ya sea un beneficio o daños a nuestra vida. Esa es una consecuencia y toda causa tiene una consecuencia. Hoy vamos a hablar de las consecuencias del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción a la ley divina de Dios. Pecado es todo aquello que ofende a Dios. Ese es pecado. Y cuando hablamos de las consecuencias del pecado, es necesario remontarnos a los inicios del hombre. A esos inicios donde el ser humano se encontraba en la presencia de Dios en el huerto del Edén. Históricamente el hombre tenía un contacto directo con Dios. Históricamente el ser humano podía hablar y platicar con Dios sin ningún impedimento. Dios tenía una relación y una armonía con el ser humano. Sin embargo, el pecado obstruyó el caudal de bendiciones, el caudal de comunicación. El pecado obstruyó las bendiciones divinas de Dios. Es por ello que hoy, esta noche, pueda compartir con ustedes las consecuencias del pecado. Primero, las consecuencias del pecado de Adán. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? El libro del Génesis nos habla y nos dice que Dios maldijo a la tierra y le dijo que la tierra no iba a dar un fruto bonito,
sino que el hombre tenía que trabajar y espinos y cardos iban a producirle. Es por ello que ahora usted, para sembrar su maíz, para poder empastar su terreno, está luchando mucho. Y la Biblia dice: con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Esas son las consecuencias del pecado. El hombre en ese momento empezó a tener algo que realizar. Empezó a trabajar, a labrar la tierra, y estando trabajando se dio cuenta que los espinos y los cardos empezaron a producirse. Y hubo necesidad de usar herramientas, un asadón, un machete, una tarpala. Hubo necesidad de que el hombre empezara a fabricar sus propias herramientas para poder luchar contra la maleza. Y es por ello que ahora en nuestro diario vivir, la gente que vive en el campo y la gente que labora en su campo tenga tantas herramientas y se esté todavía trabajando con agroquímicos para poder retrasar un poco eso que es el monte, que es el espino, que es la maleza, y que aunque usted no la siembre, de todas maneras brota, y brota por montones. Esa es la causa que trae, que ha dejado el pecado. La consecuencia está allí. Es la consecuencia del pecado de Adán. Entonces el hombre empezó a trabajar de esa manera. Pero hay algo más. En el pecado de Adán dice la Escritura que el Señor le habló y le dijo: ¿sabes qué? Polvo eres y al polvo volverás. Ahí está otra consecuencia del pecado de Adán. El apóstol Pablo escribe y dice que por cuanto el pecado entró a la raza humana por un solo hombre llamado Adán, y a través de él entró la muerte. Fíjese lo que pasó. Ahora la consecuencia. Adán, dice el libro de Eclesiastés, que el hombre, Dios puso en el hombre eternidad en el corazón de ellos. El hombre fue creado para vivir eternamente en la presencia de Dios. Pero el pecado trae como consecuencia un daño colateral, un daño que no puede ser reversible a través de la fuerza humana. Y trae el daño que es la muerte. Trae la consecuencia que es la muerte. Y es por eso que el hombre muere. Adán vivió 965 años. El más longevo, el más viejo fue Matusalén. Vivió más años todavía, pero él también llegó a morir. No tuvo la oportunidad de tener una eternidad en esta tierra por causa del pecado. Todo hombre muere. En aquellos años vivían 900 y un poquito más. Pero poco a poco el hombre fue siendo recortado de los años, al grado que después vivían 600, 500, 400. Y llegó el tiempo en que José muere, y muere de 110 años. Moisés muere de 120 años. Y llegamos a la parte intermedia de las Sagradas Escrituras, en el libro de los Salmos, y dice que David dijo lo siguiente, inspirado por Dios. Dice: la vida del hombre es los más robustos 70 u 80 años. Y con todo ello es molestia y es trabajo. Porque los años pronto pasan y volamos. Ahora el ser humano tiene una vida corta, 70 años u 80 años, y allí muere. Raros son los que llegan a 100, a 120, son raros, son muy poquitos. Eso quiere decir que la palabra de Dios se está cumpliendo. El pecado ha dejado como consecuencia la muerte del hombre. Por eso donde hemos leído dice: por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Todo ser humano ha pecado. Usted y yo hemos pecado. Y por ende merecemos la muerte.
Usted merece la muerte, yo merezco la muerte por haber pecado. Somos tan pecadores que el salmista escribe que aún estábamos en el vientre de nuestra madre y fuimos concebidos en pecado. La idea de que los niños no tienen pecado está fuera de la enseñanza bíblica. El salmista escribe y dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cuál es el momento de la concepción? Es el momento donde hay un solo punto, donde está la primera célula de la vida. Esa es la concepción. Y el alumbramiento es cuando ya salió el bebé, salió la criatura. Pero el salmista dice: he aquí, en pecado me concibió mi madre. Desde el momento de la concepción el hombre es pecador. Pero allí en el vientre interno de mamá, dice la Biblia, hablando David: he aquí, mi embrión vieron tus ojos, y en él estaban escritas todas aquellas cosas que sucederían, sin faltar ni una de ellas. Amados amigos, ¿acaso el punto inicial de la vida, el embrión, puede tener ojos? La Biblia dice: mi embrión vieron tus ojos. El ser humano es concebido en pecado. El ser humano es concebido en medio de la maldad. Pero he aquí, hoy, esta noche, quiero decirte que la consecuencia del pecado trae consigo la muerte. Es por ello que mueren niños. Mueren niños. Y algunos antes de nacer se les llama abortivos. Mueren niños. Mueren adolescentes, mueren jóvenes, mueren personas adultas y mueren ancianos, porque son consecuencias del pecado. La muerte ha entrado al ser humano por el pecado que cometió Adán. Esa es una consecuencia y se ha venido transmitiendo de generación en generación. Pero te tengo buenas noticias. Te tengo una noticia formidable, que a pesar de que estamos sentenciados a la muerte, la Biblia dice que Jesucristo en la cruz del Calvario, Él en ese momento estaba estableciendo algo. Dice el apóstol Pablo que Él revirtió esa carta que nos era contraria en la cruz del Calvario y la exhibió allí para que todos tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Alguien dice gloria a Dios en esta noche. Sí, hermanos, nos tocaba y nos correspondía la muerte. Sin embargo, la bondad de Dios, el amor de Dios, la Biblia dice: porque donde abunda el pecado, allí sobrepuja la gracia de Dios. La maldad del hombre ha crecido y está cada día alcanzando más altos niveles. Sin embargo, Dios ha prometido que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que en Cristo Jesús hay salvación, que en Cristo Jesús hay una nueva esperanza. Él lo ha prometido de esa manera. La muerte es la consecuencia del pecado de Adán. Es por ello que la Biblia dice que hay un segundo Adán. El apóstol Pablo enseña en el libro de los Romanos, dice que la muerte entró por un solo hombre llamado Adán. Pero es necesario que venga un segundo Adán, que es alma viviente. ¿Sabe quién es ese segundo Adán? Es Jesucristo. Un segundo Adán, el cual dice: si en el otro todos fuimos heredando la muerte, en el segundo Adán vamos a heredar la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oh, hermano, amigo que me escuchas en esta hora, puede que el pecado haya dañado tu vida. Puede que el pecado haya dañado tu corazón. Puede que el pecado te traiga consecuencias.
Sí, porque a pesar de que el Señor te encuentre, tendrás consecuencias de ese pecado que viviste. Tendrás consecuencias. No va a pasarse por alto lo que ha sucedido en tu vida. Si posiblemente usted se hundió en el pecado, se hundió en el pecado. Conocí a un hombre de la ciudad de Minatitlán, ahí por Jaltipan. Él era homosexual. Y en el pecado del homosexualismo adquirió el VIH, el SIDA, lo adquirió allí. Se refugió en su casa y estuvo allí meses. Su cuerpo se fue consumiendo hasta que llegaron a predicarle el evangelio de Cristo. Aceptó a Jesucristo, lo recibió como su Salvador. Pero posteriormente a su conversión, el Señor no le quitó las secuelas del VIH. Le quitó el SIDA, pero las secuelas allí quedaron. Porque toda acción tendrá consecuencias. Toda acción tendrá consecuencias. ¿Cómo es posible que pueda suceder esto? Si el Señor te perdona, pero hay cosas que quedan allí como secuelas y que te servirán para que aprendas a no volver a caer en ese pecado. Van a estar allí. Te van a marcar para toda una vida. Te van a estar marcando, te van a estar señalando, te van a estar indicando lo peligroso que es el pecado. Es por ello que tenemos que observar algunas cosas. Las consecuencias del pecado trajo consigo la muerte. Trajo consigo la muerte. Que el hombre perezca, ya sea de manera natural o a través de una enfermedad o en algún accidente. Pero el hombre pierde la vida. Y cuando el hombre pierde la vida, viene la tercera consecuencia. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituir significa no tener parte, no tener herencia con Dios. Estar destituidos. Es como si usted tiene a su padre y su padre dejó un testamento en el que él asigna la herencia a sus hijos, a su esposa. Pero uno de los hijos no aparece en la herencia. ¿Qué sentiría usted como hijo en ese momento? Cuando se lea el testamento, cuando vayan a buscar el sobre a el lugar donde se expiden los certificados. Cuando vayan y traigan el sobre y lo lean y que diga, Roberto no aparece. A Roberto no le voy a dejar nada. Y a todos los demás le dejó un pedacito. Le dejó una casita, le dejó un terreno, le dejó unas vaquitas. Pero a él no le tocó nada. ¿Qué creen que sienta Roberto? ¿Se va a poner contento? ¿Cómo va a reaccionar este hombre? Sencillamente a lo mejor reaccione enojado, molesto. A lo mejor trate de luchar para recuperar algo. O sencillamente le diga a su padre, ¿sabes qué, papá? Pues no me dejaste nada. Así al aire, hablando al aire. No me dejaste nada. Pues yo tampoco me voy a acordar de ti. Son cosas que el hombre debe de analizar. Pero estoy seguro que Roberto le hablaría a sus hermanos. Les diría, no me dejó nada, papá. ¿Por qué no repartimos? ¿Por qué no lo ubican mejor? Vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a tratar de que a todos nos toque un pedacito, porque él quiere la herencia. La herencia.
¿Sabes qué? Dios tiene una herencia para ti, tiene una herencia para mí. Pero cuando el hombre vive en pecado, no tiene parte, no tiene herencia con Dios. Está destituido. Y esa es la consecuencia del pecado. Cuando alguien muere sin Cristo, cuando alguien muere lejos de la presencia de Dios, no tiene parte con Dios. Es triste, es lamentable que no pueda tener parte con Dios. ¿Y por qué no puede tener parte con Dios? Porque el pecado, dice la Biblia, que ha causado una división entre los hombres y Dios. El profeta Isaías capítulo 59 verso 2 dice: porque vuestras iniquidades y vuestros pecados han levantado un muro, una pared, me han separado. Entonces el ser humano está separado por causa del pecado. La consecuencia del pecado te aleja de Dios, te separa de Dios. Cuando Adán cayó en pecado, él todos los días percibía la voz de Dios antes de caer en pecado. Y cuando cae en pecado, ese día escuchó la voz de Dios. Y en lugar de salir a su encuentro, dice la Escritura que se escondió, que huyó, que no quiso oír esa voz. Son consecuencias del pecado. ¿A cuánta gente se invitó en la comunidad para venir a esta campaña? ¿Y cuántos están aquí? Gloria a Dios por los que vinieron. Gloria a Dios por los que están allá en casita escuchando esta predicación. Gloria a Dios por los que están escuchando a través de la radio. Gloria a Dios por los que van a escuchar a través del Facebook. Gloria a Dios por ellos. Pero amigo, déjame decirte que el hombre a lo de Dios le huye, a lo de Dios le teme, a lo de Dios no quiere asistir, porque el pecado lo aleja de Dios. A tal grado que a lo blanco llama negro. Y cuando alguien empieza a ir a buscar a Dios, inmediatamente le dice: oye, ya también vas allí con los aleluyas, ya también estás asistiendo a la iglesia. Trata de ruborizarlo, trata de apenarlo para que el hombre se aleje de Dios. Pero la Biblia dice que la destitución del hombre te aleja de las bendiciones de Dios. La destitución del hombre te aleja del reino de Dios. La destitución del hombre te aleja de la eternidad con Dios. Es por ello que sea tan necesario que esta noche usted pueda comprender que vivir en el pecado trae consecuencias muy graves. Trae resultados que el hombre no espera y son resultados muy desfavorables para la raza humana, para el hombre. Su perdición total. Por ser pecador, a usted y a mí me merezco el infierno. La Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero que también allí en el infierno llega todo aquel que se olvida de Dios. Salmos 9:17. Eso dice la palabra de Dios. Amados hermanos, entonces estas consecuencias, estos resultados del pecado son totalmente desastrosos. Pero la Biblia te tiene una buena noticia. Dice: y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una de las obras del diablo es la introducción del pecado en la raza humana. La Biblia dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y ella hablaba y habló con Eva y la convenció de que desobedeciera a Dios, de que cayera en pecado. Y ese pecado se fue transmitiendo. Ahora todo ser humano es pecador, pero la Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús te ama tanto que fue capaz de morir por ti en la cruz del Calvario.
Cristo Jesús me ama tanto que no le importó cuán pecador era para decirle al Padre Celestial: yo voy a ir para morir por ellos. Hoy usted tiene una oportunidad. Un día algunos amigos ayudaron a un hombre que estaba paralítico fuera de la casa donde estaba Jesús. Estaba fuera. Los amigos llegaron y le dijeron: oye, amigo, ¿qué necesitas? Y él dijo: yo quiero entrar a esa casa. Esa casa está llena porque allí está Jesús. Allí está el Hijo de Dios. Yo quiero entrar a ese hogar. Ellos trataron de ayudar a su compañero, a su amigo, pero resulta que no podían entrar. La casa estaba completamente llena. Consiguieron una escalera, se subieron al techo, quitaron algunas partes del techo, consiguieron unas reatas y empezaron a bajar al hombre paralítico. Cuando Jesús lo vio que viene descendiendo, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Note lo que le digo. Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquel hombre recibió esa palabra. Aquel hombre recibió aquello y sus pecados le fueron perdonados. Dirá alguno: él no fue para que le perdonaran, él fue para que lo levantaran de donde estaba paralítico. Y los que estaban allí alrededor en ese instante le dijeron en su pensamiento a Jesús: ¿quién es Él? ¿Quién es Él que perdona pecados? ¿Quién se cree que puede perdonar pecados? Porque solo el único que puede perdonar los pecados es Dios. Pues el que estaba allí es el Hijo de Dios. El que estaba allí es el Dios soberano, es el Dios eterno. Y es por ello que le dijo: ¿por qué caviláis en vuestras mentes esto? ¿Por qué estáis pensando de esta manera? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados. Le dijo al paralítico: levántate y anda. ¿Y se levantó o no se levantó, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Se levantó aquel paralítico y se llevó su cama. Se fue. ¿Sabe qué? El Hijo de Dios puede perdonar tus pecados. El Hijo de Dios puede quitarte esa condenación que te pertenece por causa del pecado. Ahora Él te puede dar salvación y vida eterna. Y esta vida eterna está en Jesús, el Hijo de Dios. No importa cuánto hayas pecado, Jesús tiene el poder de perdonarte. Perdonó a los ninivitas, una ciudad corrompida, una ciudad llena de pecado, que la Biblia da testimonio que el pecado había subido a la presencia de Dios. Nínive tenía una sentencia. Y la sentencia era que dentro de 40 días Dios la iba a destruir. Pero cuando oyó el rey de Nínive la sentencia dada para su pueblo, este hombre fue inteligente y dijo: vamos a orar y vamos a ayunar, y durante 3 días que ningún hombre, anciano, joven, niño, ni bebés recién nacidos, que nadie coma, y ni a las bestias ni a los animales de casa le den de comer durante 3 días, para ver si Dios tiene misericordia de nosotros y se arrepiente del mal que ha dicho que nos vendrá. Eso fueron sus palabras, y todos obedecieron y se pusieron a orar y ayunar, y no hubo alimento, no hubo cocina, todo estuvo cerrado durante 3 días. Y al tercer día la mano de Dios estaba sobre ellos, porque Jesucristo tiene poder de perdonar. Dios perdona al hombre cuando se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Dios lo perdona. ¿Cuánto pecado había cometido la ciudad de Nínive? ¿Cuántas faltas habían hecho?
pero en Cristo Jesús, en Dios, hay perdón y hay salvación. Es por ello que hoy te hablo de las consecuencias del pecado, pero también te hablo de que hay un remedio para el pecado. Es el sacrificio de Cristo Jesús. La solución para el pecado es Jesucristo. Y cuando Él llega, Él te cambia y te transforma. Cuando Él llega, Él te perdona. Aquella mujer pecadora que llegó a los pies de Cristo, el Señor le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo: no hay nadie, todos se han ido. Y entonces el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Hay perdón o no hay perdón? Aleluya. Esta noche yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Y termino con la siguiente ilustración del perdón de los pecados. La palabra de Dios nos enseña que Lidia era una vendedora de púrpura. Lidia estaba vendiendo y llegó al arroyo a donde las mujeres lavaban sus ropas. Y de momento el apóstol Pablo llegó allí y empezaron a cantar y empezaron a adorar a Dios. Y cuando Lidia escuchó todo aquello, dice la escritura que el Señor abrió el corazón de Lidia para que creyese a la palabra de Dios. Y ella creyó y cayó de rodillas y le dijo: varones hermanos, si han de juzgar que he de ser salva, por favor les pido, no se vayan, quédense en mi casa. Y se estuvieron allí los apóstoles 3 días más con ellos. Cristo perdona los pecados. Cristo lava con su sangre preciosa al ser humano y lo deja totalmente limpio. Esta noche habrá alguien que quiere entregarle su vida al Señor. Se dice de un hombre que se llamaba Juan. Y un día, un domingo por la tarde, escuchó la palabra de Dios. Andaba muy mal vestido, totalmente ebrio. Y en esa ocasión de ese domingo, escuchó la enseñanza. Salió de su casa y se fue a dormir. Pero muy temprano al día siguiente, con la ropa que andaba, se fue a las afueras del pueblo. Y la gente le decía: Juan, ¿dónde vas? Voy a sepultar y a dejar enterrado a este hombre viejo allá. Juan, pero si escuchaste el evangelio, ¿por qué vas a volver a tomar? No, y llevaba botellas, llevaba caguamas, llevaba su ropa vieja. Y cuando llegó allá a las afueras del pueblo, se empezó a quitar la ropa. Y en una bolsita llevaba una ropa nueva. Unos minutos después, la gente empezó a venir, empezó a observarlo, que Juan venía, pero venía elegantemente vestido. Que Juan había dejado las caguamas allá afuera. Y dice: ahora, Juan, ¿qué nos estás intentando decir? Yo les quiero decir que he sepultado al Juan viejo allá y que ahora el Juan nuevo está entrando al pueblo, porque Cristo me ha cambiado y me ha salvado. Probablemente usted está en el alcoholismo, probablemente usted no pueda dejar de tomar por voluntad propia, pero Jesucristo puede dejar el... ¿Habrá alguien que se quiera acercar al Señor? Que le quiera dar la espalda al pecado, que se quiera arrepentir y le quiera decir a Jesús: perdóname y ayúdame, ayúdame para poder ser salvo. ¿Hay alguien? Solamente levante su mano allí si usted quiere ser salvo, si usted quiere que el Señor le perdone. Si usted quiere, solo levante su mano y estaremos orando a Dios por usted. Alguien que no sea cristiano,
Alguien que ha oído la palabra de Dios por primera vez o por segunda vez o por varias ocasiones, pero no se ha arrepentido. ¿Habrá alguien allí esta noche que quiera ser librado de las consecuencias del pecado? En Cristo Jesús usted puede ser librado. Vamos a orar a Dios esta noche. Gloria a Dios. Jesucristo es la solución para usted. Dios te bendiga, varón. Ven a sus brazos, Jesús. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más de los amigos que están allí? No le desprecies. ¿Alguien más que quiera venir al Señor? Yo le espero un momento. Quiero hacer una oración por usted. Quiero pedirle a Dios que lo ayude y que le perdone. Gloria a Dios. La iglesia del Señor, vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Pero si hay un alma nueva por allí, usted la conoce, la quiere invitar, invítela. La iglesia de aquí. Si hay alguien que quiera venir, yo le espero un momento. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No hay nadie más? Vamos a orar. Iglesia del Señor, cierra tus ojos y vamos a orar a Dios. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en esta hora aquí estamos en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay salud. En tu presencia hay bendición, Señor. Hoy te ruego por este varón. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo, Padre amado. Toma en tus manos su vida, su corazón. Ayúdalo para que Él pueda obedecer tu palabra, que Él pueda obedecer tus mandatos, que Él pueda, Señor, entregar su corazón sin reservas a ti. Hoy te ruego, Señor, que le bendiga. Toma el corazón que hay en él, la necesidad que hay en su vida. Tómala, Señor, en tus manos divinas. En el nombre de Jesús te pido que traigas salud a su cuerpo. Te pido que traigas salvación. Te ruego que abras tu mano y colmes de bendición esta vida en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea tu bendición sobre él. Ayúdalo, Señor, en esta hora, y que él pueda caminar contigo de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. No sé si hay alguien que esté enfermo, que quiera que oremos por él o por ella esta noche. Si alguien está enfermito y quiere oración, venga. Vamos a orar por usted esta noche. Gloria a Dios. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Aleluya. Hay alguien que está enfermo, que quiere que oremos por él o por ella. Venga rápidamente y vamos a orar por la hermana Epifania Zapot. Ella está enfermita allá en casa. Gloria a Dios. Oramos por la hermana, Padre, en el nombre de Jesús. Me acerco al trono de tu gracia divina, Señor, para pedirte por nuestra hermana Epifania Zapot. Ella, Señor, está enferma allí en casita. Está muy mal de salud, pero tu palabra dice, Señor, que en tu nombre hay salud. Tu palabra dice que en tu nombre, Señor,